Muy buenos días, mi nombre es Omar Arias, soy magíster en física médica y tengo el enorme placer de acompañarnos en esta Convención Internacional de Cambio Integral en Salud. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el comité organizador, incluyendo evidentemente a los patrocinantes, ¿sí? Y por supuesto el desarrollo de lo que ha venido haciéndose en esta Expo Salud 2022. Para comenzar mi exposición trata y va a desarrollarse sobre el desarrollo de competencias en radiodiagnóstico. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a escuchar el desarrollo de nuevas competencias en radiodiagnóstico, pudiéramos pensar que vamos a pasar, por ejemplo, de la visualización de una radiografía como esta o de inventos o diseños de equipos de mamografías como este, cosa que evidentemente es imposible, ¿sí? Incluso pudiéramos pensar que vamos a abordar toda una cantidad de temas relacionados con los nuevos equipamientos, con las nuevas técnicas en el caso de radiodiagnóstico, pero no es de lo que les vengo a hablar en esta oportunidad. Es cierto, por supuesto que, por ejemplo, acabamos de pasar el mes de octubre, el mes de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, y no solamente ahora tenemos la mamografía, la tomosíntesis, el ultrasonido, sino que la resonancia magnética de mama, incluso las imágenes de PEM, es decir, de mamografía por emisión de positrones, las imágenes de PET, por ejemplo, para visualizar, analizar y planificarnos, por ejemplo, en términos de posibilidades de metástasis, etcétera, así como también, evidentemente, las nuevas técnicas desarrolladas en el caso de la radioterapia, ¿sí? Incluyendo las mamas prono, la braquiterapia, todo esto son nuevas tecnologías, pero ojo, no confundamos nuevas tecnologías con nuevas competencias, ¿sí? Es cierto que tenemos que aprender de que, así como en el diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama, hemos venido evolucionando también en la radioterapia, hemos evolucionado en términos terapéuticos, ya estamos hablando de protonterapia, estamos desarrollando ya equipamiento, técnicas de todo lo relacionado con la radioterapia, ya incluso unido a un resonador magnético, la tomoterapia, que es una especie, cuando ustedes lo ven como una especie de tomógrafo un poco más ancho, pero en donde ya estamos entregando altas cantidades de energía, tal cual como un acelerador lineal. También tenemos el Gamma Knife o el Cyber Knife, es decir, en donde colocamos una fuente radiactiva, ¿sí? De manera externa y dirigimos ese haz de radiación y planificamos el haz de radiación en cualquiera de las direcciones y sentido, en el caso, por ejemplo, del Cyber Knife. Todos estos son nuevos equipamientos. Pero ojo y mucha atención, si bien es cierto, nosotros tenemos que ser muy previsivos y estar muy en la vanguardia en términos de comprender hacia dónde va la tecnología, también tenemos que comprender que parte de las nuevas competencias en radiodiagnóstico, pero en general en todo lo que tiene que ver con el sector salud, está en que seamos capaces de reaprender, es decir, desaprender algunas cosas, algunos hábitos, algunas formas incluso de movilizar o de ver al paciente y reaprender nuevamente ahora bajo nuevos esquemas, bajo nuevas tecnologías y bajo nuevo funcionamiento. Es así como, fíjense que cuando analizamos cómo ha venido siendo este desarrollo, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la resonancia magnética sí, tuvimos el tema de densidad protónica, de los diferentes tiempos de relajación, ahora vemos. Fíjense ustedes cómo el cerebro pasó de una imagen en escala de grises a una imagen en colores. Pero el desarrollo no está en los colores que se hicieron en la resonancia. Está en lo que está de fondo, es decir, en la comprensión de cómo nosotros, por ejemplo, a través de tensores de difusión, podemos comprender cómo está funcionando el cerebro. El cerebro es uno de los órganos con mayor cantidad de incógnitas que tenemos y esto nos obliga y nos permite justamente una nueva visualización de lo que está ocurriendo, de cómo están conectándose nuestros cerebros. ¿Sí? Fíjense ustedes, esta es la nueva manera en cómo nosotros podemos ver nuestro cerebro. Ahora bien, les he dado toda esta introducción precisamente porque las competencias o las nuevas competencias que tienen que ver no solamente en el ámbito de radiodiagnóstico, sino en el ámbito clínico en general,
tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. En una institución de salud, ya no del mañana, en una institución de salud del hoy, todos tenemos que estar estudiando, aprendiendo y comprendiendo sobre inteligencia artificial. Ya no es una opción, es una necesidad. Y cuando abordamos o hablamos sobre inteligencia artificial, tenemos ese touch, ese toque entre lo humano y lo tecnológico. ¿Sí? Uno pudiera pensar, sí, de robots que están maquinando y bueno, toda esta cantidad de información y toda esta cantidad de lo relativo a la inteligencia artificial proviene precisamente del desarrollo en un primer momento por parte de IBM de este controlador que ustedes ven acá, es decir, del desarrollo de las técnicas para manejar el ajedrez. Fíjense ustedes que en el momento en el cual uno comienza a pensar que la inteligencia artificial o que los inicios, digamos, de la inteligencia artificial parten de algo que inicialmente pareciera tan sencillo como jugadas de ajedrez, es donde nos damos cuenta que evidentemente ha habido un desarrollo tecnológico, no en los últimos 2 años, no a partir de la pandemia, no, más nada más alejado de la realidad. Es decir, estamos hablando de años de evolución, desde 1974, ¿sí? Hasta que finalmente en el 79 se pone en funcionamiento este software, ¿sí? Para acabar o ganar, destronar, ¿sí? A uno de los grandes del ajedrez, ¿sí? Fíjense ustedes cómo Kasparov se toma la cabeza porque era impensable para él que una máquina le pudiese ganar. Sin embargo, cuando analizamos que la máquina podía analizar 2 millones de jugadas en un segundo, evidentemente el ser humano la tiene muy, pero muy complicada en términos comparativos. Entonces, claro, cuando escuchamos hablar sobre inteligencia artificial, obviamente a nuestra mente vienen ideas desde Odisea del espacio hasta pasar por inteligencia artificial, el caso de Yo soy robot de Will Smith, ¿sí? Aunque obviamente aquí, bueno, no, aquí también Will Smith le pegó una cachetada al robot, así que bueno, obviamente Will ha tenido un poco de pasado acá, pero no vamos a hablar de la cachetada de Will Smith al robot, ¿sí? Sino que fíjense que la inteligencia artificial ha tenido como varias opciones o varios caminos, ¿no? Hemos visto desde Yo soy robot hasta Matrix, por ejemplo, en donde incluso hay todo un tema filosófico, teórico, de si vivimos o no en la Matrix. Pero bueno, aquí lo pudiésemos ver un poco más violento, aunque en mi parecer nosotros nos estamos acercando más peligrosamente es a la inteligencia artificial que se presenta o que está mostrada no aquí, sino aquí. Es decir, en Wall-E. Cuando vemos la comiquita de Wall-E, sí, hay inteligencia artificial en términos de los robots que limpian, que arreglan, que hacen un montón de cosas, pero si ustedes observan y voltean ahorita en este momento en el auditorio, se darán cuenta que hay alguno que otro que ya está conectado nuevamente a su teléfono. Y esto sí es preocupante, ¿no? Porque pareciera que vamos muy en este camino. Así que, bueno, vamos a abrir nuestra mente a una nueva idea en donde vamos a comprender un poco en qué consiste este tema de la inteligencia artificial y por qué es una de las nuevas competencias, no solamente en radiodiagnóstico, sino en el sector salud en general. Y para ello se los voy a presentar y se los voy a mostrar de esta manera. Fíjense ustedes que la inteligencia artificial en grandes rasgos trata sobre la comprensión de los procesos, ¿sí? Que caracterizan nuestra inteligencia y que le dan un fundamento teórico. Sin embargo, esa inteligencia artificial tiene un nivel más profundo, que es lo que tiene que ver con el machine learning. Es decir, yo entreno computadoras, entreno máquinas en procesos específicos y esas máquinas a partir de ese entrenamiento, por supuesto, me van a permitir tener un apoyo o una extensión de nuestra inteligencia. ¿Qué ocurre? Para que esto pueda tener sentido y que pueda tener efectivamente el objetivo deseado, tenemos que entrenar a las máquinas con la mayor cantidad de información posible. Mientras mayor sea la cantidad de información suministrada, evidentemente el reconocimiento de la máquina va a ser mejor. Pero hay un nuevo punto, un nuevo aspecto dentro de todo este paraguas que tiene que ver con inteligencia artificial y es lo que corresponde al deep learning, es decir, encontrar patrones entre los datos que no son discernibles por nosotros los seres humanos. Y es allí en donde estamos en el hoy por hoy en inteligencia artificial. Esto quiere decir que la parte del desarrollo de lo que tenemos hoy en el sector salud y que será parte de nuestra
de nuestro común denominador en el mañana tiene que ver precisamente con el establecimiento de redes neuronales, con los mismos principios que manejamos para generar esos juegos que empezaron a desarrollarse desde el 50 y que hasta el 70 fue que dieron los frutos finales del algoritmo y que luego poco a poco fueron puliéndose. Todos partieron del mismo enfoque, ¿sí? De un enfoque muy sencillo que tiene que ver con el desarrollo neuronal, ¿sí? Así como muy académicamente he tratado de simplificar lo más posible, entendiendo que esta neurona tiene consiste en un cuerpo celular y una especie de cables que van a conectar entre sí, y dentro de esos cables de conexión yo tengo un input, es decir, una data de entrada, y después tengo un output o una información de salida. Bueno, efectivamente así es como desarrollamos las neuronas artificiales. Es decir, yo tengo ahora una cantidad de data de entrada, tengo un algoritmo que aquí simplificadamente he establecido una suma ponderada de manera tal de tener una función de activación y por consiguiente una respuesta de salida. Sin embargo, esto puede ser tan sencillo o tan complejo como evidentemente nosotros lo requiramos. Es así, pues, que cuando nosotros nos damos cuenta que en el sistema de salud moderno, en el de hoy, en el de apenas cerrando el año 2022, estamos hablando de que hay muchísima información del paciente, necesitamos entonces poder integrar esa información. Yo tengo información del paciente por vía demográfica, es decir, dónde está ubicado, cuáles son, por ejemplo, cuál es su ubicación, dónde vive, dónde estudia, si está estudiando, ¿sí? O cuántos hijos tiene, cómo es parte de su manejo. Por otro lado, tengo todo lo que tiene que ver con las imágenes, tomografías, PET, mamografías, etcétera, rayos X. Por otro lado, anatomía patológica, toxicidad, biomarcadores, genómica, ¿sí? Y la proteómica. Es decir, que hoy por hoy parte de lo que tenemos es que yo puedo tener esto muy desconectado. Yo puedo tener un software de laboratorio que analice parte de información, puedo tener un RIS, por ejemplo, o un sistema de Higgs a nivel hospitalario en donde controlo o tengo información de qué es lo que está haciendo el paciente, una información muy administrativa del flujo del paciente, pero es necesario la integración de esta información. Y esta información va a poder ser integrada entendiendo que es tan, pero tan grande que voy a necesitar un apoyo. Y ese apoyo me lo entrega la inteligencia artificial, permitiendo o ayudando a establecer patrones que definan una determinada patología y que me ayuden incluso a definir biomarcadores que hoy por hoy todavía yo no he caracterizado. Entonces, si bien es cierto, una de las competencias que nosotros tenemos que comprender en el ámbito de del radiodiagnóstico es que cada vez más las imágenes son menos imágenes, es decir, estamos más enfocados en el hoy por hoy, en todo lo que tiene que ver con el proceso de cuantificación de la imagen, de entender de qué tiene que ver la imagen. Obviamente ya estamos no solamente en el ámbito anatómico estructural, sino en el ámbito funcional a través de medicina nuclear, pero también y obviamente en lo que tiene que ver tanto fisiología como metabolísticamente hablando, pero también tengo que ver con imágenes moleculares que van en términos de proteómica, es decir, de las proteínas y de la genómica. Entonces tengo tanta, pero tanta información que en el caso, por ejemplo, del radiodiagnóstico, una de las nuevas competencias es precisamente entender que la producción de las imágenes de alta calidad pasan por la compresión de los algoritmos que estamos empleando y por el mejoramiento y la optimización. Eso obliga a que el profesional de la salud del hoy tenga que entender de qué habla, de qué trata cuando tengo ya a alguien que me está programando, es decir, parte del nuevo staff de miembros que van a integrar nuestros departamentos. En cada uno de los departamentos de un centro de salud van a ser nuestros programadores. Entonces, así como yo tenía el grupo de IT que sí, que está encargado de la facturación, mira, revísame que las imágenes pasan, mira que tengo un problema en la emergencia, mira que no veo esto, que el paciente que él no se le facturó. Ahora vamos a tener un departamento de IT, un departamento de tecnología de información cada vez más desarrollado y más enfocado al tema de desarrollo de software, de mejoramiento, por ejemplo, de ayuda en el mejoramiento de la interpretación de las imágenes con el médico y con el físico médico de apoyo, así como la segmentación, el registro de imágenes y, por supuesto, lo que conocemos como análisis radiómico. Ahora, ¿de qué trata ese tema de lo radiómico?
Sí, porque pareciera ser el top. La radiómica tiene que ver precisamente con esa tecnología que mediante el uso de la inteligencia artificial nos permite convertir un gran número de imágenes en datos cuantificables. Es decir, extraer de las imágenes características que tal vez para nosotros, por ejemplo, en términos de la frontera o de la superficie de una lesión, por ejemplo, en este caso una lesión tumoral, fíjense que cuando analizamos el comportamiento celular a nivel de la superficie nos damos cuenta que las lesiones tumorales tienen un comportamiento similar y por consiguiente esto entonces nos da un patrón de regularidad o de falta de regularidad en algunos casos y nos permite a partir de allí tener una estimación hacia dónde va a crecer el tumor o hacia dónde se va a reducir si estoy haciendo una valoración, por ejemplo, de respuesta ante un tratamiento. De igual forma, me permite caracterizar la morfología, es decir, a partir de una distribución de puntos de una interfaz tumoral, yo puedo, con unos ejes principales, desarrollar elipsoides equivalentes que le permitan a la computadora, a la máquina, establecer estos patrones de regularidad de superficie, de evaluación de predictibilidad de hacia dónde va a crecer o hacia dónde se está desarrollando. De igual forma, fíjense que esta es la medicina del hoy, ya no estoy hablando de 10 años en el futuro, no, estoy hablando de 2022. Parte de lo que hacemos hoy por hoy, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, es precisamente el análisis de texturas. Es decir, a partir de una cantidad de información recabada a través de lo que hoy conocemos como data science, big data y por supuesto de la radiómica, lo que desarrollamos es poder caracterizar, distinguir, que la computadora pueda distinguir sin necesidad del ser humano, pueda distinguir entre lo que es ruido de fondo, lo que sería una imagen normal, por ejemplo, el cuadrito que ustedes ven arriba, ¿sí? Resaltado el que está arriba, versus una imagen patológica. Y de esa manera, obviamente, podemos entonces definir, clasificar y segmentar lo que sería nuestra imagen tumoral. ¿Con qué objetivo, Omar? ¿Para qué nos interesa a nosotros todo eso? Bueno, en el punto de vista de radiodiagnóstico, por supuesto, para delimitar volúmenes, en donde hoy yo delimito lo que pudiese ser nuestra región inicial, donde está clínicamente una distorsión y sé que allí hay una masa tumoral, por ejemplo, ¿sí? En donde yo tengo ese Gross Tumor Volume o ese GTV. A partir de allí defino un CTV, un Clinical Tumor Volume, en donde efectivamente el médico radiólogo apoyado del radioterapeuta definen esa estructura y luego le damos un PTV en términos de movimiento. Pero hoy, fíjense que la definición o la delimitación de los volúmenes ya no parte solamente de la tomografía, sino de la integración de la imagen estructural, de la alteración estructural, pero unida también a la alteración fisiológica, que obviamente, fíjense en el caso del PET-CT, de todas las lesiones que yo veo acá abajo a mano izquierda, permítanme compartir con ustedes aquí para que lo puedan ver. Vamos a ver si pueden ver el puntero, lo voy a poner aquí en plumo. Fíjense como si yo solamente me apalancaba en lo que era la tomografía, miren ustedes todo lo que yo tenía que irradiar, todo un área suficientemente grande, incluso los dos pulmones irradiados. Por el contrario, cuando me voy a la imagen funcional, fisiológica, entendiendo que hay un área, por ejemplo, del tumor que está ya muerta, bueno, efectivamente solamente hay una región activa del tumor. Bueno, fíjense ustedes cómo el tratamiento pasa de una escala tan grande a una escala mucho más pequeña. Entonces, eso es parte de lo que ya estamos desarrollando, que se ha venido desarrollando ya durante los últimos 10 años. Pero ahora el mañana, ¿sí? Tiene que ver precisamente con que este PTV pueda irse adaptando a las modificaciones que va teniendo ese tumor día a día con el tratamiento. Es decir, que la máquina sea capaz de adaptar ese PTV y de esa manera, por supuesto, el paciente mejorar en la condición, aumentar la dosis y de esa manera, entonces, incrementar, por supuesto, los valores de mejoría de nuestros pacientes. Es así como en el caso de radiodiagnóstico, fíjense cómo yo a partir de las imágenes obtengo la segmentación y puedo extraer lo que conocemos como características radiómicas, es decir, histogramas, formas, texturas, filtros, incluso análisis de superficie, y todo esto me permite a mí colocarlo en una especie de mapa o de lo que conocemos como un head map. ¿Sí? Fíjense ustedes que un head map nos da una idea de aquellas características que me permiten unirlas y darme una característica superior o una mayor probabilidad de
algún tipo de lesión. Entonces, lo mismo que utilizamos, por ejemplo, en el caso genético, fíjense que yo ahora puedo integrar un valor de características versus una cantidad de especímenes y analizando una cantidad de características radiómicas, yo le puedo dar mayor peso a uno y otro. Cuando yo ahora agarro todo este mapa que ahorita se ve muy desordenado y lo coloco en función de aquellas cosas que tienen alta correlación o baja correlación, me doy cuenta que tengo una región en donde hay características radiómicas versus valores radiómicos que me permiten a mí decir, hey, este paciente efectivamente tiene una alta probabilidad de tener una determinada patología. Es así entonces como, y con esto cierro, como las nuevas competencias en radiodiagnóstico y en el sistema de salud general van a pasar por comprender que ya la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, es decir, los sistemas humanizados, los algoritmos con capacidades predictivas y la abstracción de datos están basados en esto que denominamos el data science y el big data, es decir, en procesar la mayor cantidad de información y entender que en nuestro sistema de salud, cuando hablamos de qué manera se puede vincular la inteligencia artificial con la medicina, ya estamos pasando por entrenamiento, por evaluación de la salud, por detección temprana, por diagnóstico, por ayudar en la toma de decisiones, por evaluar los tratamientos, por el cuidado al fin de la vida de nuestros pacientes y, por supuesto, todo el tema de investigación. Pudieran surgir muchísimas dudas en nuestro auditorio en términos de, bueno, ¿qué va a ocurrir con los médicos del mañana? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los problemas éticos derivados del uso de la inteligencia artificial? ¿Sí? Entendiendo de que si la inteligencia artificial dice una cosa y el médico radiólogo otro, bueno, ¿a quién hacer caso? Es decir, ¿podrán ser reemplazados, por ejemplo, los médicos en términos por la inteligencia artificial? Y la respuesta simple es no. Es decir, no hay forma de que reemplacemos a los médicos. Lo que sí va a ocurrir es que la forma en cómo atendemos a nuestros pacientes va a cambiar. La manera en cómo cada vez más la inteligencia artificial se está integrando a la toma de decisiones, a la evaluación de los procesos, es cada vez mayor. Y esto nos obliga, como decía Albert Einstein, a que tenemos que tener definitivamente una mente abierta como un paracaídas, ¿sí? Porque, bueno, una mente es como un paracaídas que no funciona si no se abre. Y es por eso que, fíjense ustedes, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿sí? Con todo lo que ocurrió con el COVID, tuvimos casos como este, en donde era muy sencillo poder diagnosticar, por ejemplo, una patología de COVID-19. Sin embargo, fíjense ustedes que los algoritmos que hoy existen y que hoy nos permiten precisamente poder analizar, segmentar, ¿sí? lo que pudiese ser un volumen, por ejemplo, de lesiones de neumonía en uno y en otro pulmón, y a partir de la cantidad de clínica, de la información clínica obtenida del paciente, una posibilidad de COVID. Este era un caso muy sencillo, pero en casos más complejos, en donde yo tengo que poder distinguir entre lo que pudiese ser una neumonía sencilla y el COVID, bueno, evidentemente tenemos que poder apalancarnos o utilizar herramientas que me permitan cada vez más separar. Y fíjense ustedes cómo yo comparo el examen con la imagen, ¿sí? Con los diferentes tipos de imágenes, con los valores obtenidos en términos de relaciones, por ejemplo, entre los distintos tipos de evaluaciones que puedo realizar a nivel de pulmón, a nivel de toda la clínica de nuestro paciente, es que yo puedo integrar y el equipo entonces generar una mayor predictibilidad de información. Así que, bueno, los invito por supuesto a que nos acompañen en serofca.com. Allí tienen una cantidad de documentación libre, de libre acceso, de manera tal de que pueden descargar no solamente manuales, sino también muchísima información, incluso recomendaciones para el caso de pacientes embarazadas en radiodiagnóstico, qué hacer con el caso de mamografía, y por supuesto invitarlos obviamente a que se conecten a nuestro canal de YouTube, en donde continuamente todas las semanas estamos teniendo información. Muchísimas gracias nuevamente a todo el comité organizador y a todos ustedes quienes nos acompañaron. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.